Muchísimas gracias a Tony por este magnífico recorrido por esos 100 años de radio, pero al mismo tiempo, sobre todo, con la inteligencia artificial. Vamos a abrir el viaje a esa inteligencia artificial que nos decía Tony. Voy a hacerlo con Nieves Ábalos, que es ingeniera informática y cofundadora de Monoceros Lab. Monoceros Lab es un estudio de innovación donde lo que hacen es crear sistemas de IA conversacional y voces digitales personalizadas en español, pero también en lenguas cooficiales, como por ejemplo el catalán. Y lidera desde 2019 Women in Voice Spain y ha creado Izar, que es la primera voz sintética en andaluz. Hola Nieves, Hola. Buenos días. En Monoceros Lab habéis desarrollado Izar. ¿Qué papel tiene la diversidad en las voces artificiales? Pues la verdad es que, bueno, en Monoceros Lab, como bien decía, trabajamos con estas voces sintéticas. Empezamos en 2020, incluso antes de ese boom de la IA generativa. Y por contextualizar un poco también todo lo que estábamos comentando, la tecnología está evolucionando tanto y tan rápido que eso impacta mucho en las capacidades y en las expectativas. Comentaros que nosotros prácticamente tenemos tecnología propia de síntesis de voz y prácticamente desde ese 2021 que ya empezábamos a desarrollar nuestros propios modelos en español, porque entendíamos que la tecnología siempre va un poco por detrás del español y necesitábamos pues, posicionarla también ahí. Pues hemos evolucionado nuestra propia tecnología 5 o 6 veces y a lo mismo me estoy quedando corta, porque avanza todo tan rápido, en cuestión de meses. Estos avances se ven ya a nivel consumidor, porque hay otras herramientas, hay otras plataformas en las que podemos, pues como ya hemos visto, generar esas voces sintéticas y las expectativas que empezamos como usuarios y consumidores a tener sobre esos resultados, pues se van elevando, ¿no? Esto es un reto interesante y esto también impacta con lo de la diversidad que decías, ¿no? Para entrenar estos modelos no se nos puede olvidar, bueno, para tener estas herramientas necesitamos muchos datos. Esa tecnología que ha ido avanzando mucho, al principio pues creábamos modelos como más pequeñitos, digamos, y por eso quizás los resultados pues, no eran tan naturales. Pero ahora, para que con esa muestra de 10 segundos de audio podamos tener una voz natural, pues esas empresas han tenido que crear un modelo enorme con 20.000 millones de voces diferentes y de personas diferentes. Eso me lleva, como te decía, a la diversidad. En el español parece que todo está dentro de ese mismo paraguas. Por eso los resultados muchas veces es que tenemos una variante, una mezcla de acentos y muchas veces nosotros no estamos contentos con el resultado. Por eso posicionarnos nosotros para poder tener herramientas que realmente entiendan esa diversidad. Por supuesto necesitamos datos, pero en ello estamos. Y que podamos crear también pues, soluciones mucho más centradas en nuestra cultura, ¿no? Muy bien, pues os presento ahora a Pablo Gómez. Pablo es Product Owner en AudioStack. Es una plataforma de audio mediante inteligencia artificial y aquí se enfoca sobre todo en la integración de tecnología y creatividad para optimizar la producción de audio. Desde tu rol en AudioStack, Pablo, y buenos días primero, ¿qué ventajas ofrece esa producción de audio impulsada por la inteligencia artificial frente a la producción tradicional? Sí, desde AudioStack lo que siempre queremos hacer es cómo podemos ayudar a las personas que trabajan en una organización como podría ser Prisa o cualquier otra, a ayudar e impulsar el trabajo que hacen en su día a día. Y solo por poner un par de ejemplos y no alargarme mucho, por ejemplo, muchos de nuestros clientes usan nuestras herramientas en sus equipos comerciales y de ventas, ya que suele ser el caso en que estas personas no tienen muchos conocimientos de producción de audio y con nuestras herramientas, con un par de clics y un poco de descripción, pueden generar una cuña desde prácticamente cero. Entonces, la música, la voz, todo automáticamente es masterizado y se hace el mix. Entonces tienen una cuña que pueden presentar a un cliente y al final esto lo que hace es agilizar mucho más este proceso de venta porque involucras al cliente, los ciclos de iteración son mucho más cortos y se genera un poco este aspecto colaborativo que sin duda va a dificultar mucho que el acuerdo o la venta no llegue a buen puerto. Entonces esto sería un ejemplo y si me permites pongo otro que igual a mí me queda más de cerca porque mi bagaje siempre ha sido creativo, ya sea en la producción de audio, vídeo o ambas.
Y a mí lo que me fascina, y creo que se queda muy claro con todos los ejemplos que ha puesto Antoni, es las ideas o cómo te pueden inspirar estas tecnologías para llevar a cabo ideas que igual antes eran muy complicadas. Entonces, por poner un ejemplo, que si hay aquí personas involucradas en la producción como tal de audio, igual, digamos, quieres hacer un anuncio con 4 voces distintas porque es un concepto y necesitas una voz masculina, femenina, una señora mayor y un niño. Entonces, cualquiera aquí involucrado en este proceso sabe que es un buen percal logístico llevar a cabo eso. Y es una idea que sin estas tecnologías igual no llevas a cabo y la dejas ahí. Pero en cambio ahora, mira, puedo coger 2 voces que sí que tengo acceso, 2 actores de voz, y utilizar inteligencia artificial para complementar ese anuncio. Y con este punto a lo que quiero llegar y un poco transmitir a la audiencia, y creo que ha quedado claro entre los puntos de Antoni y de Ana, es que un poco en este debate a veces parece ser que es entre humanos e inteligencia artificial es como binario, ¿no? O monocromo de blanco y negro, pero hay tantas posibilidades de combinar como ambas tecnologías que realmente, también refiriéndome un poco a lo que decía Gabilondo el primer día de cómo la radio se aguanta un guante a las circunstancias y todo, creo que lo mismo pasa con sus gentes y la gente que trabaja dentro y la tecnología que usan. Gracias, Pablo. Bueno, nuestra tercera invitada es Olaya Novoa. Hola, Olaya. Olaya es periodista especializada en desarrollo de productos digitales y es la actual responsable de voz y smart speakers en Prisa Media, con formación en New York y experiencia en medios como The Wall Street Journal o El Mundo, por ejemplo. Lidera proyectos de IA en audio como Victoria, la voz del fútbol, ¿no? ¿Cómo es esa Victoria, la voz del fútbol? ¿Cómo integráis esa parte emocional de la que se ha hablado y de la que hablaremos después también con la voz artificial? Hola, muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Victoria es una señora mayor porque empezamos a trabajar en ella con Monoceros Labs hace 3 años, que sabéis que 3 años en el mundo de la IA es un mundo. Sí, la prehistoria. Y yo creo que aquí también hay que romper una lanza por Prisa Media y por la cadena SER, porque hace 3 años estábamos ya explorando este mundo de las voces, que además, lógicamente, en un entorno como es la radio, puede ser retador y también pues, puede haber cierto resquemor. Fue un trabajo muy interesante porque además Victoria no es una clonación, que es lo que estamos viendo ahora. Victoria es una voz que diseñamos con el equipo de Carrusel Deportivo. Esto creo que es muy, muy importante porque una parte esencial de todo este proceso es que los periodistas aprendan a trabajar con la IA y sepan qué es lo que pueden hacer con ella y que la vean pues, como una herramienta y no como un enemigo. El proceso fue realmente fascinante y diseñamos una voz precisamente para hablar de deportes, ¿no? Y te sientes un poco Dios, ¿no? Yo quiero que sea mujer, quiero que tenga esta edad, quiero... nos costó mucho trabajo porque ha evolucionado muchísimo la tecnología y es verdad que han evolucionado muchísimo las voces. Lo hemos visto a lo largo de la mañana. Hay realmente una capacidad de transmitir emociones que cada día y siempre imitando a los humanos es más patente y nos permite llegar a lugares más lejanos. Y yo comprendo que esto también, y ya termino, genere cierta inquietud, porque el lenguaje es lo que nos define como especie, lo que nos separa de otros animales. Es algo que está muy dentro de nosotros y que nos permite ser quienes hemos sido. Y la narración, el contar historias, es lo que da forma a nuestra sociedad. Y ver cómo las máquinas pueden empezar a ocupar esas posiciones, pues es normal que nos genere pues, resquemor y yo creo que es muy visceral, ¿no? Pero bueno, no vamos a poder cerrarle la puerta, entonces mejor conozcámoslo y ver cómo lo podemos llevar a nuestro terreno, que además, como decía alguien también en la mesa anterior, los que tomamos decisiones somos los humanos, la IA no hace nada. Desde luego. Bueno, aprendamos a trabajar con ello, en este caso. Os presento a nuestra cuarta invitada, es Juliana Rueda. Ella es ingeniera de sonido y fundadora de Mute Books,
que es una productora de audiolibros premium con más de 1000 títulos para editoriales como Penguin Random House Planeta y Anagrama. Con más de 10.000 horas de audio producidas, en 2020 desarrolló Ears, que es una solución en la nube para optimizar la producción de audio. Juliana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo integras esa voz artificial dentro de la narrativa? Porque no es lo mismo un mensaje corto, como Alexa nos puede dar unos titulares, etcétera, etcétera, que escuchar un audiolibro. A ver, aquí yo soy la rara del panel porque yo todavía sigo trabajando 100% con voz humana porque ha sido Uy, me fui. Ahora ya. sí. Un poco lo que nos ha posicionado como marca de calidad. ¿Por qué? Porque, y como dijo Ana, la importancia de no volvernos locos, hay todavía una gran importancia de esa conexión humana, de la forma como contamos y conectamos la historia. Un libro es una posibilidad infinita de transiciones emocionales y ahí todavía la voz humana como tal tiene mucha más versatilidad a la hora de transmitir y queremos llegar a más audiencias y todo, que me permite la voz artificial. Producir audiolibros es costoso y hay un gran catálogo de fondo que es inviable que se produzca. Entonces es una oportunidad fabulosa para poder difundir cultura a través del libro en otro formato que me va a permitir llegar a más audiencia, invitar a más lectores, llegar a esos lectores que por tiempo, por dificultad, porque no les gusta, se acerquen a un entretenimiento cultural. Entonces, la IA viene en un momento muy importante de abrir la posibilidad de catálogo, pero esta soy yo, ¿no? No sé. Hola. Vale. Entonces me abre esa posibilidad, pero mi miedo ahora mismo, y el miedo yo creo que de mi sector, de los actores de voz sobre todo, es cómo se va a regularizar todo esto, cómo se va a regularizar el copyright de sus voces, cómo se les va a proteger, cómo la audiencia va a tener la claridad de saber si está consumiendo un título de voz sintética al 100%, una réplica, esa réplica tiene la autorización del actor para usarse, o una voz humana, o sea, que haya mucha transparencia a la hora de llevar eso. Ya me fui. Yo que soy de audio, estoy en un momento de talk ahora mismo. Pero no pasa nada, me voy a relajar. Respira. Sí, sí, sí. Gracias. Chistoso porque es un panel de audio y mira todos los morphis al ataque. Emma. También, si no, ya estamos. Bueno, una vez que tenemos, que conocemos a nuestros invitados, yo creo que podemos abrir el debate con una pregunta que ahora mismo todos los locutores están haciendo. Me gustaría, por favor, abrir el debate al público también, así que si hay cualquier tipo de pregunta, los micros están preparados ya también, pueden intervenir sin problema, así que podéis ir pensando en alguna pregunta. A mí me gustaría iniciar el debate con la mayor preocupación que hay ahora mismo entre los locutores en España y en el mundo, evidentemente. Ellos están viendo ya una bajada en el volumen de su negocio y están muy preocupados por el tema. Hemos tenido ayer a Àngels Barceló aquí, Javier del Pino hoy. ¿Nos podemos imaginar un futuro en la radio? Me voy a ir a la radio de momento, donde nos encontremos simplemente con estas voces artificiales o, como decía Pablo, vamos a tener un mundo complementario, es decir, no es una cosa o la otra. ¿Quién quiere comenzar? Pablo, por alusiones, por ejemplo. Sí, seguro. Sí, como bien estás diciendo, creo que no es una cuestión de blanco o negro. Obviamente las voces van a mejor, ¿no? Siempre, pero yo creo que hay un punto, al menos desde mi experiencia, que no pueden llegar a nivel de la variabilidad que te pueden ofrecer. Y creo que siempre habrá mercado, digamos, o cuando necesitas ese contenido de alta gama que realmente ha de transmitir emoción, o cuando estás haciendo una retransmisión en directo, creo que ese componente humano es necesario y siempre va a estar ahí y no se va a ir a ningún lado. Sí que es verdad que es posible que las barreras de entrada a este mundo bajen, porque ahora hay otras herramientas en las que tú puedes, con tu propia voz,
transformar. Yo como Pablo me grabo mi voz y lo paso a una voz femenina o a una voz de niño. Entonces sí que las barreras de entrada van a bajar, pero yo creo que a su vez esto lo que va a hacer es que más gente esté interesada en utilizar audio como formato. Entonces, de alguna manera, bajando estas barreras de entrada, más pequeñas empresas, más freelancers, todo el mundo estará más interesado en entrar en este mundo. Entonces, como de alguna manera se compensará un poco todo. Nieves. Yo, por continuar, quiero dejar 2 ideas sobre la mesa. La primera es entender dónde la voz sintética aporta valor en toda la producción, ¿no? Aporta valor a escalar contenido, a hacerlo personalizado, a generar contenido de última hora, que al poco tiempo puede pasar, contenido que no se genera ni se va a generar con una voz humana porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Ahí es donde podríamos plantearnos si puede aportar valor a nuestra audiencia, sobre todo, ese contenido generado sintéticamente. También querría dejar sobre la mesa el hecho de que la voz es algo personal, aparte de un dato personal, y creo que tendríamos que pensar que el control de esa voz sintética debería ser de la propia persona, ¿no? Aquí, pensando en locutores, nosotros llevamos desde que empezamos con esto hablando con locutores y siempre hemos abogado porque sea una herramienta para ellos que les pueda ayudar en proyectos en los que quizás no les aporta tanto o no quieren hacer simplemente ese activo propio, su voz réplica, ¿no? Incluso para momentos en los que no quieren o no pueden porque pierdan la voz. Mientras que en otras situaciones ellos podemos aportar cada uno de nosotros ese valor en el resto de situaciones, ¿no? Entonces, me posiciono con Pablo en que esto no es blanco o negro, que esto es una escala. Tenemos que ver dónde aportamos más valor, intentar hacer las cosas de manera ética. Vuelvo también a lo del control, ¿no? Efectivamente, cualquier persona va a poder hacer este tipo de voces sintéticas en breve. No hay nada de barrera, ¿no? La importancia está en el cómo y en el por qué, ¿no? Eso es lo que realmente nos va a diferenciar y lo que va a hacer que podamos seguir aportando valor. Desde luego. ¿Quieres? Sí, bueno, yo creo que... No, tampoco. ¿Tampoco? Dale. Estáis discriminando. Sí. No. Sí, no. Vale, a ver. No. Nada. Ahora sí. Bueno, pero me veis bien, ¿verdad? Porque yo proyecto bien la cosa. No hay problema. No me dejaré amedrentar. No, yo lo que creo es que Àngels Barceló es una voz, pero es muchísimo más que una voz. O sea, tú no te crees Àngels Barceló porque tenga una voz bonita o porque la hayas escuchado cuando eras pequeño. Tú te la crees porque Àngels Barceló es una señora periodistaza que nos ha narrado, quien dice Àngels dice Carras, dice cualquier... Es que yo creo que ya, ¿no? ¿Sí? Es ¿No? que la grabación, sí, ¿no? No es solo una voz, la voz es importante, pero lo que tenemos es un profesional que nos narra nuestro día a día, que nos ayuda a construir nuestra historia. Y esto, de momento que yo sepa, no lo pueden hacer las máquinas. Y nos puede ayudar y a lo mejor Àngels podría decidir clonar su voz y a lo mejor podría ser bonito para, si ella lo decide, que ahí es donde yo creo que es muy importante, ¿no? Tener el control de las herramientas y el control de lo que se quiere hacer con ellas y para qué se quieren utilizar. Pues a lo mejor para, pues efectivamente, yo es que de verdad, en el caso de los grandes locutores y personalidades, pues a lo mejor te sirve porque quieras generar un contenido, pero realmente yo creo que lo que te cuenta es la persona y el profesional. En otros casos, como pueden ser pues locutores o narradores, pues efectivamente pienso, o en casos pues, como la publicidad y demás, que te pueda servir para hacer pues drafts, ¿no? Borradores que aceleren los procesos, efectivamente podría tener su sentido, pero siempre desde el control del propietario de la voz. Yo entiendo que la reacción inicial a cualquier cambio en este campo o en cualquiera es el no. Esto no pasará, no es lo mismo, pero es verdad que las tecnologías, no solo estas, sino todas, y en especial en los últimos años que hemos vivido varios cambios muy importantes. Yo recordaba con unos amigos antes de ayer que yo
nada más licenciarme, hizo una noticia que era: llega la autopista de la información. Y era el Internet, ¿eh? Y venían unos señores a Vigo, que es de donde yo soy, a dar una charla en una sala como esta y a ponernos unos vídeos de lo que iba a ser el Internet. Bueno, pues tienes que adaptarte y hay forma de adaptar y hay formas de hacer cosas. Hay que utilizar las herramientas y sacarles partido. En Estados Unidos, el sindicato de locutores ha firmado ya un acuerdo con una plataforma precisamente para esto, ¿no? Para asegurarse de que ellos tengan, cada locutor o cada persona que trabaje con su voz tenga registrada su voz y pueda gestionarla y pueda decidir en qué proyectos quiere participar su voz sintética, a qué coste, a qué precio y con qué garantías. Entonces, Que las cosas estén claras al final. Sí. Es que si no... ¿Hay alguna pregunta en el público? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo quería aportar una cosa. Aporta. Pero mientras ya... También es un momento muy llamativo para los profesionales. Yo siempre les digo, la apuesta de valor que tú propones está también en la calidad de tus skills interpretativos, cómo cuentas la historia, cómo enganchas a tu público, o sea, radio, entretenimiento en audio, todo. La forma como también nosotros vamos mejorando a la hora de contar historias, pues sí, puede ser una amenaza, pero al mismo tiempo también es algo que no te paralice para ser mejor, y igual tenemos una profesión muchísimo más enriquecida porque van a convivir las dos. Lo importante es eso, que no nos volvamos locos y nos volvamos 100% IA, sino que dejemos un margen para que fluyan y convivan las dos experiencias sonoras, también porque al final la máquina se tiene que nutrir de algo y si todo suena igual, la riqueza cultural también se pierde. Perfecto. ¿Preguntas en el público? Sí, aquí tenemos una pregunta. Un micro, por favor. creo que les tenemos aquí monopolizados. Sí. Vale. Hola. Creo que hemos monopolizado todos los micros. Hola. Yo quería preguntar si al hilo de esta necesaria protección del autor, del propietario, del humano que tiene esa voz, si estáis ya aplicando las marcas de agua, las marcas de audio en los productos que hacéis, o si estáis experimentando en ellos y si están funcionando y si dan resultado. Pues empiezo yo. En nuestro caso, que tenemos una plataforma, un SaaS, en el que cualquiera pueda utilizar voces sintéticas y clonarse su propia voz, lo que sí que estamos planteando para asegurarnos de ese control y de esa de manera ética, que la persona que va a clonarse la voz es realmente quien es. Nosotros tenemos una autorización que tiene que grabar la persona que va a clonarse la voz, personalizada con su nombre y apellido, y luego tenemos los audios que sube esa persona para clonarse la voz, y tenemos un sistema que machea o que busca que haya una similitud, es decir, que de verdad es esa persona, ¿no?, quien va a clonarse la voz. Obviamente, esto si la persona ya hubiera perdido la voz y no pudiera grabar esa autorización, pues tenemos otros cauces y lo podemos gestionar. El tema de la marca de agua, en nuestro caso, como es una herramienta que debería usar cualquier persona para detectar el audio, como nuestra plataforma, o sea, digamos que todas las herramientas tendrían que tener esa marca de audio para que podamos saber que ese audio es falso, ¿no? Entonces, vale, yo pongo marca de agua, Google pone marca de agua, pero ¿y qué pasa con el resto de plataformas? No ponen marca de agua. Entonces, ¿la marca de agua nos ayuda realmente a identificarlo? Pues no tanto, simplemente porque no hay esa cohesión desde los que creamos esa tecnología para eso. Incluso hay modelos open source que también están abiertos y tampoco tienen esa marca de agua, ¿no? Entonces, es una barrera, o sea, es una funcionalidad positiva, sí, pero digamos que luego a nivel práctico la vemos todavía como que no funciona muy bien. Sí, nosotros, la continuación de Victoria. Victoria fue nuestra introducción al mundo del audio con IA y ahora tenemos otros proyectos, entre ellos Verifica Audio, que lo comentaba Ana, y que nace precisamente cuando nosotros observamos esa evolución rapidísima de la capacidad de clonación y de la accesibilidad al público. Y seguimos trabajando en Verifica Audio, seguimos reentrenando el modelo porque esto no acaba nunca.
y planteamos el tema de las marcas de agua, de intentar identificar las marcas de agua. Y efectivamente pasa, por una parte, lo que dice Nieves, que no hay una estandarización, no hay un estándar de mercado que te permita, buscando una única marca de agua, identificarla. Distintas compañías que clonan voces dicen haber ingestado su marca de agua que solo ellos hasta este momento identifican. Y luego además que las marcas de agua, salvo una tecnología que está lanzando Google al mercado, yo creo que en estos momentos, seguro que Mapi nos podía hablar algo más de ella, pero yo lo último que he leído todavía estaba en una fase beta y controlada. Las demás es fácil manipularlas y eliminarlas. Transformando el formato del archivo de determinadas maneras, con lo cual pues no sería más bien una marca de agua para probar que es tu contenido, que es tu audio, pero para identificar algo falso a lo mejor no es el momento todavía, no está la tecnología en ese punto, pero es una de las líneas de desarrollo y a nivel regulación es uno de los temas que se barajan y sobre todo en todo lo que es síntesis no solo de voz sino también de vídeo, ¿no? Marcar todo el contenido generado por máquinas. No, la importancia del metadato, o sea, de la información que salga tanto en radio, audio, entretenimiento, todo, que el usuario sepa qué está consumiendo. Está consumiendo, Claro. exactamente. Es complicado, ¿no? Porque, bueno, puedes decirlo como un disclaimer al principio. En el caso de la voz, porque en el caso del vídeo y demás lo ves, pero en el caso de la voz Si tendrías que hay una decirlo, ¿no? monetización Tendría en algún detrás, sí momento- debería, por lo menos, no sé, si estás monetizando un producto, importante que el usuario sepa qué está comprando. Sí, no, a mí me parece fundamental, pero por eso planteo cuál sería la mejor forma de plantearlo. Y luego es curioso porque respecto a lo que decías de si esto disminuía el valor de Àngels Barceló, de un periodista, ¿no? Cuando se han usado voces clonadas, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, han intentado usar voces clonadas para hacer llamadas a las personas, a los electores, para convencerles de que voten por uno o por otro. Utilizando voces sintéticas, necesitaban hacer un disclaimer diciendo esto es una voz, y en cuanto decían esto es una voz sintética, la gente colgaba. Entonces, hay una relación de confianza que sigue estando vinculada al humano, claramente. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando ya, así que os voy a pedir este ejercicio siempre complicado de síntesis, pero estamos en el mundo de la radio. Hay mucha gente todavía con mucha reticencia en torno a este tema. Decidme, si tuvierais a alguien delante con esta reticencia, ¿qué le diríais con un mensaje muy breve del beneficio, de qué le puede aportar la inteligencia artificial? Empiezo por Nieves. Pues hombre, a cada persona esto nos aporta de una manera, ¿no? Yo creo que lo primero es espíritu crítico. Mi consejo sería siempre, aborda esto desde esa primera pregunta, esto a mí para qué y por qué, ¿no? Y un proceso de experimentación. De lo mismo a ti, efectivamente, no te aporta, no pasa nada, es que esto no tenemos que meterlo en todos lados porque sí, ¿no? Así que. Pablo. Sí, un poco lo que comenta Nieves, creo que es la experimentación. Puedes dar 1000 vueltas, leer 1000 artículos, pero hasta que no des un primer paso y empieces a experimentar con estas herramientas, que al final es eso, puedes dar un pequeño paso y empezar a ver dónde pueden encajar en tu negocio, en tu empresa, tu organización. Creo que hasta que no des ese paso, ese miedo siempre va a estar por ahí. Hasta que no estés familiarizado con la herramienta, siempre va a haber esa reticencia. Olaya. Pues yo creo que cualquier cosa nueva hay que conocerla, sobre todo para estar en control de qué es lo que haces con ella. ¿Y Julia? Y yo tener siempre presente la calidad, no volvernos locos con la velocidad, sino ir poco a poco testando, probando y buscando que tanto uno como el otro sigan manteniendo un estándar de calidad para que pueda crecer realmente. Perfecto, pues nos quedamos con esa idea de complementariedad, pero siempre con una regularización y control. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a Toni Esteve, también a Nieves Ábalos, Pablo Gómez, Olaya Novoa y Juliana Rueda. Os pido un aplauso para ellos, por favor.